Muy bien, mis amados hermanos, muy buenos días, la paz del Señor para todos hoy. Dice la Escritura en Mateo capítulo 24, versículo 34, para dar un contexto de lo que vamos a ver hoy, porque seguimos, hermanos amados, centrando nuestros pensamientos y nuestros corazones en un tema que es pero muy importante en vista del tiempo que estamos viviendo. Es clave en la vida de la iglesia y en la vida de cada creyente recordar, reafirmar esta verdad que ahora vamos a seguir viendo, o que continuamos viendo a través de la Escritura en la carta de Pablo a los Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 17, estamos ahí, pero hemos ido a 1 Corintios capítulo 15, hoy vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 en adelante. Pero antes de eso la Escritura dice, y algo que me ha estado impactando mucho, realmente obrando en mi corazón, y lo digo porque es mi responsabilidad, o sea, eso me está sucediendo a mí, y obviamente lo que me está sucediendo a mí no es una norma para todos, pero debería serlo en virtud del tema, y debería serlo en virtud de lo que el Señor espera de nosotros. No quiero decir que sientan lo mismo que estoy sintiendo, pero en virtud del tema y lo que el apóstol Pablo dice también en 1 Tesalonicenses capítulo 4, animados y alentados con estas palabras, también hay una advertencia en Mateo capítulo 24, versículo 34, que dice así: escuchen, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y dice en el verso 37 algo que en realidad me ha dado a mí tranquilidad, de cierta manera, porque me he llenado con un ánimo muy humano realmente, pero también creo que es lo que el Señor espera de mí. Estoy hablando personalmente, esto es la introducción de lo que vamos a hablar hoy. Pero dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, verso 39, Mateo 24, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Obviamente ese contexto va más allá de lo que ahora estamos viendo, porque de ese texto hacia atrás, en su cronología, y cuando eso suceda, la iglesia ya no estará. Pero la advertencia es válida, porque el Señor compara los últimos tiempos a los tiempos de la venida de Noé. Conocemos por qué fue el juicio del Señor en los tiempos de los días de Noé, a causa de la maldad del hombre, ¿no? Él decidió destruir la tierra por diluvio. Y se preparó un grupo, o se alistó un grupo por gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, de Jehová. La iglesia ha hallado gracia ante los ojos del Señor. La iglesia del Señor hoy, y en virtud y en base a sus promesas y a la nueva relación que tenemos con Él, estamos cubiertos bajo su gracia y su misericordia. Por eso el Señor protegerá a la iglesia de los tiempos de prueba que vendrán. En cierta manera nos compararíamos con los Noé de ese momento, que seremos guardados en el arca antes que el juicio venga. Pero algo que Noé enseñó y hizo advertencia por 120 años y nadie creyó. Nosotros estamos advirtiéndole al mundo y advirtiéndole a la iglesia lo mismo, y la misma advertencia vale, la misma exhortación, la misma amonestación, el mismo llamado de atención. El Señor viene, pero después de que el Señor venga, vendrán una serie de juicios terribles que, si usted está presente cuando Él llegue para esa segunda ese segundo trato con la humanidad, habrá juicios terribles en los cuales usted tal vez, esperamos que por la gracia de Dios lo soporte, tal vez no pueda soportar, tal vez muera antes, pero morirá sin Cristo. Porque la iglesia habrá partido antes de estos momentos. Y verso 39 Mateo 24 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Nuestra tarea, hermanos amados, y la tarea de la iglesia es que ustedes entiendan. Y la manera en que sabemos que ustedes o todos estamos entendiendo esta verdad es que nuestras vidas deben dar un cambio, un giro repentino, un giro tremendo. Fuimos convertidos. Cuando conocimos al Señor, encontramos la paz y una relación con Él maravillosa. Nuestra vida dio un cambio porque nos volvimos a Dios.
Pero en la advertencia que el Señor hace de que Él ya pronto viene para recoger a los suyos, también hay un llamado de atención para que nos volvamos a Él, porque algo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, habla de unos que estarán dormidos o apaciguados o ignorantes o descuidados, y habrá otros que estarán o estaremos velando. Entonces el llamado de atención es para hacerles entender a ustedes, hermanos, esta verdad. Estamos viendo el tema de la resurrección o del momento en que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo serán puestos en pie primero. Siempre hay un orden. Hemos visto eso hasta ahora, ¿no? Cristo va a regresar personalmente con autoridad. Solo aquellos que somos llamados, aquellos que somos de Él, oiremos su voz. Muchos, millones, de cientos de millones no oirán su voz. Ruego a Dios, es mi oración, porque todos los que estamos hoy aquí reunidos en esta mañana, oigamos la voz del Señor. Pero la advertencia es, si no la oímos ahora por su palabra que está siendo presentada ante ustedes, si no la oímos ahora para cambio y transformación personal o como iglesia, creo que no la oiremos cuando Él venga nuevamente con voz de mando, con voz de arcángel. Entonces Él tiene un orden. Verso 16 de 1 Tesalonicenses: los muertos en Cristo serán resucitados primeros, y los que estemos vivos seremos transformados y llevados con Él para recibirle en la nube. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17. Hay un orden en la resurrección que debemos tener en cuenta. Ahora, mis hermanos, si yo les preguntara a través de la carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 17-18, que es el contexto total, hemos visto 4 seguridades que el Señor nos da. Quiero recordárselas, porque en base a estas seguridades que ahora tenemos, podemos entender si nuestra vida está en el lado correcto de la voluntad de Dios. Y la primera está en el capítulo 4, versículo 14. Recordar que si creemos que Jesús murió y resucitó, esa es una verdad, haber creído que Él murió y resucitó, pero no haber creído de manera racional, ¿no? Algo que tiene que ser demostrado o probado por la razón. Nuestra fe tiene que ser movida. En este aspecto no podemos creer algo que sucedió hace 2025 años en la historia del hombre, pero tenemos testimonios, tenemos la escritura y tenemos pruebas muy reales de que Jesús realmente vino, murió, se encarnó, se hizo hombre, Dios mismo, muere en la cruz y fue levantado. Vemos su tumba, sabemos la ubicación de su tumba aproximadamente, pero esa tumba está vacía. Entonces, ¿verdaderamente cree usted que Jesús murió y resucitó? Primera razón de nuestra seguridad. Segunda razón, hay una promesa o una advertencia de que así también, verso 14, 1 Tesalonicenses, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hablando del temor que tenían los de Tesalónica sobre el estado de los cristianos que murieron antes. ¿Qué pasó con ellos? Recuerden, los de Tesalónica en la iglesia, en toda la zona de Asia, bueno, los judíos se habían extendido por muchísimas partes del mundo conocido. Se encontraban judíos de creencia judía en muchas partes del mundo. Eso lo vemos en el Pentecostés, cuando se reunieron de muchas partes y el Espíritu les dio que hablasen en lenguas y fueron oídos en sus muchas lenguas. Y en la iglesia en Tesalónica había judíos creyentes, pero también habían judíos griegos, creyentes griegos. Y ambos habían sido influenciados de enseñanzas que los tenían en duda, los tenían sufriendo. Porque los saduceos, que era una de las sectas, como sectas, sí se le llama secta en la misma palabra del Señor, secta de los saduceos, no creían en la resurrección, aunque los fariseos sí. Pero tal vez había muchos cristianos creyentes que habían sido saduceos y estaban dudando sobre la resurrección. Estaba el concepto griego que enseñaba: el cuerpo es malo, el alma necesita ser liberada de esta esclavitud, de esta tumba, llamaban ellos, de esta prisión llamada cuerpo, y cuando muere se disuelve. Ellos no esperaban, porque veían el tema de la resurrección de Pablo, cuando Pablo les habló en Atenas, ¿se acuerdan? En Hechos 17, y él les habla de la resurrección, y cuando llega el tema de la resurrección, ellos se van burlándose de él. Ya te oiremos, Pablo. Como quien dice, no le creemos.
Ya te diremos después, Pablo. Y se fueron. Pero el Señor solamente hablará y oirán a aquellos que verdaderamente serán llamados para salvación, que somos nosotros. Entonces había una cierta duda en la iglesia y Pablo está aclarando esto. Por eso él habla del orden de la resurrección. Primero, haber creído que Jesús murió. Segundo, la seguridad de que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Pero hay otra cosa. Tal vez alguien dirá, bueno, ¿y eso qué nos garantiza? Entonces Pablo dice en el verso 15, les digo esto en palabra del Señor. Tienen la promesa de Dios. Tercera seguridad que tenemos. No solamente haber creído, no solamente la palabra del Señor, en cierta manera, su promesa de que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, sino tercero, también su misma palabra, su promesa. Él dice, él jura, Dios traerá o promete, porque Pablo lo dice acá, no como juramento, pero como resaltando la seguridad de su verdad. Les digo esto en palabra del Señor. Tercera seguridad. Y hay una última seguridad que cierra este ciclo de confianza en este proceso que llevamos, que está en el verso 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Hermano, si usted tiene esos 4 candados, esos 4 seguros en su vida, créame que usted partirá con el Señor cuando Él venga. Pero hay otro más que vamos a ver en el día de hoy. Por eso Pablo dice, entonces nosotros, luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, verso 17, los que hayamos permanecido, verso 17, 1 Tesalonicenses, seremos arrebatados juntamente con los que han sido levantados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con Él siempre. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, hermanos. El propósito para el cual usted fue salvo, hermanos, es esperar de los cielos a su Señor. Si usted no está esperando de los cielos a su Señor, así no quiera oírlo, o así quiera de pronto decir que hay un prejuicio, no es un prejuicio, es una advertencia y una amonestación, revise su fe. Porque tal vez usted sea de aquellos que no partirán. Si no amamos, si no trabajamos por la venida del Señor, tal vez sean de aquellos que no partirán, quedarán acá. Y es una advertencia que está en la Escritura. Porque el destino final de todo creyente es estar con el Señor siempre en el aire, siempre o en el lugar donde han sido citados. Pero lo importante es, recibiremos al Señor en el aire, verso 17 de 1 Tesalonicenses, y estaremos con el Señor siempre. Hasta ahí vamos. Esa es la meta final, hermanos. La resurrección debe terminar en la comunión eterna. No sé dónde tenga sus ojos puestos usted hoy en esta mañana. No lo sé. Pero mire usted hacia dónde está mirando. Porque toda nuestra vida, ya sea como creyentes, individualmente hablando, o como iglesia del Señor aquí reunida, tiene que estar centrada y mirando, como dice Colosenses 3, pongan su pensamiento y pongan su mirada en los cielos, de donde vendrá nuestro Salvador. Para eso trabajamos, para eso luchamos, para eso oramos, para eso nos reunimos, para eso nos esforzamos, hermanos amados. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Y ya Pablo les había hecho una advertencia, dejó para el final la amonestación o la esperanza, recordarle a los corintios, una iglesia tan disfuncional, hermanos. Gracias a Dios no somos como los corintios. Tal vez haya algunos corintios acá, pero no somos como los de Corintios en su totalidad, hermanos. Porque en la iglesia de Corintios habían divisiones, disensiones, rechazo entre hermanos, no entendían las cosas, tomaban en poco la cena del Señor, no amaban congregarse, hermanos amados, se dividían, eran niños espirituales, no crecían. Y Pablo deja al final, en 1 Corintios, donde él dice, el que no amara al Señor Jesús sea maldito. En Corintios, cuando en sus cartas escribe, el Señor viene. Y les empieza a aclarar el concepto en 1 Corintios, capítulo 15. Ya lo han visto algunos versos antes, desde el 12, del capítulo 15 de 1 Corintios, desde el 12 en adelante. Pero vamos a empezar desde el 20 ahora. Porque, hermano, nuestra fe necesita mostrar que no somos falsos testigos. Nuestra fe necesita mostrar que no es vana y que no estamos en pecado ya. ¿Por qué, hermano? Porque hemos creído que Jesús sí resucitó. Ellos luchaban con la cultura griega, ¿no? El cuerpo es malo, la resurrección, el alma se disuelve y vuelve a su
ellos tenían un nombre específico para eso. Pero Pablo cambia el concepto por revelación de Dios. Porque Pablo lo que quiere enseñar, hermanos, es que lo que le sucedió a Cristo, nos sucederá a nosotros. Lo que le pasó a Cristo, nos pasará a nosotros. Porque Pablo va a empezar a usar, si llegamos allá hoy bien, si no el próximo domingo lo veremos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Pablo va a usar una imagen que los judíos conocían. Y una imagen maravillosa que para mí es la quinta señal de mi seguridad. Cristo las primicias. Vamos a leer el texto. Vamos a ver hoy el solo texto 20 por el tiempo. Pero son 3 textos en su contexto. Vamos a leer los 3. Si nos alcanza el tiempo, llegaremos a los 3. Si no, veremos nada más el primero. Más ahora, Cristo, me sigue, ¿no? Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Me alargué un verso más para terminar el contexto. Vamos a ver este primer texto en capítulo 15, verso 20. Las primicias. Y la palabra más importante con la cual Pablo comienza su reafirmación de nuestra seguridad es más ahora. Porque eso nos va a hablar de la certeza de la resurrección, amados hermanos. Esa es la palabra más importante. Ahora Cristo ha resucitado. Y el verbo que está aquí es un verbo que es, o significa, se hizo en el pasado, pero continúa en el presente. No se detuvo, ha resucitado, permanece resucitado, sigue resucitado. Pablo no dice Cristo resucitará. Pablo no dice en el verso 20, Cristo debería resucitar. Pablo dice Cristo ha resucitado. Es un hecho pasado que tiene consecuencias en el presente, hermanos. Ahora, ¿qué clase de consecuencias está teniendo en su vida, o en mi vida, o en la vida de la iglesia, el hecho de que Cristo ya resucitó? Porque eso significa que es una acción que ocurrió en el pasado hace 2026 años aproximadamente, y hay efectos que continúan hasta hoy. Porque su resurrección en ese entonces, hermanos, tiene que afectar nuestro presente. Cuando usted se convirtió, cuando nosotros nos convertimos, amados hermanos, cuando fuimos declarados justos delante de Dios, cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros, incluyéndonos, 1 Corintios capítulo 12, en un nuevo cuerpo llamado la iglesia, y el Espíritu Santo nos fue entregado como las arras de nuestra herencia. Todo es consecuencia, hermanos amados, de la resurrección de Cristo, que fue hecha en el pasado. Nuestra confianza, hermanos, ahora tiene que estar basada en un hecho que es histórico, evidenciado, testificado, establecido y sellado con la sangre de los mártires. Tal vez el Señor le pida a usted en algún momento sellar esa fe con su misma sangre. Por algo que debemos pedir, hermano, no es solamente gracia para resistir y perseverancia en este tiempo tan difícil, sino gracia del Señor para el día en que llegue el momento, por alguna circunstancia, usted tenga que presentar defensa ante todo aquel que le demande razón de la esperanza que hay en usted y usted esté preparado. Bueno, yo creo que los que estamos aquí estamos preparados. No sé los que no pudieron venir, ¿qué estarán haciendo? Ruego a Dios, fue mi oración anoche, Señor, que se acuerden de ti. Por lo menos en algún momento se hayan acordado del Señor que les rescató. Esa es mi oración personal. Y ruego a Dios y espero en el Señor que mis hermanos, tanto presentes como ausentes, nos hayamos acordado del Señor en el día de hoy. Entonces, hermano, nuestra confianza va a estar basada y está basada no solamente por lo que la Escritura confirma, sino en un hecho que ya dije, histórico, evidenciado, testificado y establecido y sellado con la sangre de los primeros mártires. No estamos confiando únicamente en una promesa futura. El Señor dice, es ahora, yo ya resucité. ¿Y de dónde resucitó Cristo? Porque eso,
además de que nos da la certeza, ¿no? Cristo ahora, Él ha resucitado, que es un hecho presente que no se puede discutir. También me habla, hermanos amados, de una victoria y de una garantía. Capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Y de dónde resucitó, hermanos? ¿Qué dice el texto? De entre los muertos. Literalmente el griego, la palabra en griego dice de en medio de. Él por 3 días estuvo en el Seol, hermanos. No en la tumba. Él no se quedó su cuerpo ahí, su espíritu durmiendo. Dice la escritura, empero, que él bajó también y predicó a los espíritus encarcelados, pero no para salvación. No piense usted erróneamente. Algunos se agarran de él para decir, ve, si va a haber una otra oportunidad después de muerte. No, está establecido para los hombres que mueran y después de esto el juicio. Él fue allá a declarar victoria. Él fue a rescatar también a los esclavos, a los que estaban en esclavitud esperando. Recuerden, en el Antiguo Testamento no había una certeza o una como enseñanza de parte de Dios. Dios no lo reveló tan claramente como en el Nuevo Testamento a través de las Escrituras, porque se estaba esperando el tiempo y el momento glorioso de la venida del Salvador, su muerte y su resurrección, para que eso fuese revelado. La esperanza en el Antiguo Testamento, vemos y estudiando la Escritura, era que cuando el alma moría, el alma descendía al lugar de los muertos. No había más. No había razón para esperar. Ellos no pensaban que hubiera algo más después. Simplemente bajar a ese lugar. Vamos a leer un salmo, el Salmo 16:10, porque si hubo algunos, y podré mencionar aquí en el Salmo 16 a David, podré mencionar más adelante en algún texto a Job, y algunos que declararon la certeza de que el Señor no los dejaría en ese lugar. Créanme, el Señor cumplió su promesa. En esos 3 días, Él fue y rescató, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Los que estaban en esclavitud, los que estaban, en prisiones, los rescató y los llevó a su presencia. ¿Quiénes son ellos? No son todos, obviamente. No es que se le da una segunda oportunidad. Si usted rechaza hoy en vida la gracia del Señor y muere sin Cristo irá al infierno. Ese es el lugar. Y así hayan mentirosos que puedan estar enseñando otras cosas. La Escritura es muy clara en definir y en identificar el lugar a donde irá usted si está o no está en Cristo. Cristo no solamente salió de la tumba, sino que Él irrumpió victoriosamente, mis amados hermanos, de entre los muertos. Él vino de ese lugar, ¿no? Vino de la misma muerte porque la derrotó, hermanos. Fue una victoria sobre la muerte, no fue reanimado. Los judíos empezaron a creer los rumores y decían, no, su cuerpo fue robado por sus discípulos. Eso es lo que ellos creen. ¿Saben por qué? En Mateo 28, 20 al 28 más o menos, se me olvida el texto ahora, no lo relacioné, pero recuerden que en su tumba pusieron una guardia romana, ¿se acuerdan? La guardia era compuesta aproximadamente de 8 soldados, esa guardia. Tenían que cuidar la tumba. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, hermanos amados? Cristo resucitó. Y los soldados romanos, esos recios hombres duros, curtidos en la guerra, cayeron como muertos cuando la tumba fue abierta. Obviamente tuvieron que salir o asustados o quedaron ahí desmayados del terror. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Fueron donde Herodes y dijeron, no, sus discípulos robaron su cuerpo. No, ya no está, se fue. ¿Saben a lo que ellos se sometían a la muerte? Habían faltado al orden que le han dado de cuidar ese lugar. Tenían que morir. Pero ellos dicen, bueno, digan que fue robado su cuerpo. Y eso es lo que hasta el día de hoy se cree. Que Jesús no murió, ¿verdad? Que Jesús simplemente tuvo un desmayo en la cruz. Y que sus discípulos llegaron, esos cobardes que huyeron un día antes, y derrotaron 8 curtidos romanos, lo sacaron corriendo, corrieron la piedra, sacaron el cuerpo y hasta el día de hoy lo escondieron o regaron y difundieron esta mentira, hermanos. O sea, no es posible. Y vamos al punto porque su tumba vacía demuestra un milagro histórico. Su tumba vacía muestra una realidad del hoy, hermanos. Jesús vive y por eso hay una esperanza en medio de la muerte y del dolor. Eso es para ustedes, hermanos. ¿Cuántos de nosotros
Llegaremos a diciembre del año que viene. ¿Cuántos de ustedes dormirán o dormiremos en el Señor? ¿Cuántos de nosotros estaremos aún? Esperamos, pero ¿cuántos de nosotros, volviendo al tema y perdónenme haya distraído ahí, cuántos de nosotros llegaremos a diciembre del año que viene en vida y no haber dormido, hermanos? No lo sabemos, pero sí tenemos la esperanza que si eso llegue a pasar por cualquier circunstancia, pronto seremos levantados, hermanos. Si Cristo resucitó por nosotros, resucitó victoriosamente. ¿Y ahora qué espera Él, hermanos? Él espera que vivamos para Él, con la mirada puesta en la vida eterna. Eso es lo que Él quiere, hermanos, que ya comenzó en nuestros corazones por su resurrección. ¿Qué es lo que Cristo busca? Mírenme, ámenme, deséenme, proclámenme. Ay, hermanos, qué tristeza y qué dolor da ver a muchos cristianos, creyentes, que vienen a iglesia, pero el Señor no es Señor en sus vidas. Simplemente van al culto emocional, al culto que los llena de palabras y de promesas vacías, pero no esperan del Señor y de los cielos la venida de su Señor. Cristo derrotó a la muerte. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Yo les dije, vamos al Salmo 16:10 también. Salmo 16:10. ¿Qué dice la Escritura? Y aquí habla, este es un salmo mesiánico. Y el que habla aquí es Jesús mismo, por boca de David. Y David dice, desde el texto 8, para tener un contexto correcto, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto lo dice, es mesiánico, porque eso se cumple más adelante en 1 Corintios 15:4 y en Hechos 13:35 y en Hechos 2:25 al 28 se vuelve a relacionar. Por lo tanto, tiene que ver con el Señor. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mis amados, ellos tenían esa esperanza, los santos del Antiguo Testamento, aunque no fue revelado de una manera clara qué sucedería con ellos, solamente irían a un lugar de espera llamado en griego el Hades y en hebreo el Seol, es lo mismo, el lugar de los muertos. Pero ustedes saben que ese lugar de los muertos, donde iban todos los que morían, estaba dividido, tenía dos secciones o dos lugares. Lucas capítulo 15. Un lugar de tormento y un lugar donde los justos esperaban y se le llama el seno de Abraham. Eso está en Lucas capítulo 15. A ellos fue a los que el Señor fue a rescatar, a recoger, a llevar, porque ellos habían muerto esperando en su Señor. Y aquí se cumple esta verdad. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Job también lo dijo, ¿no? Si mi cuerpo deshiciere, en mi carne he de ver a Dios, dice él en Job. O dice Job en el libro de Job. Él mismo lo declaró. He aquí tengo esta esperanza. ¿Tiene usted esa esperanza hoy? ¿Tiene usted esa seguridad hoy? En verdad puede decir, si muero ahora, no importa. Mis ojos se abrirán en su presencia, porque el alma no está sujeta al cuerpo. El alma es el asiento de la personalidad. Eso es lo que Pablo enseñaba, es imposible. Por eso él en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. El alma no se disuelve, el cuerpo sí, porque es polvo y vuelve a la tierra. Los griegos decían, el alma simplemente tiene que salir de esta prisión que se llama cuerpo. El cuerpo es malo. Pero Pablo decía, el Señor me ha dicho también, y es una verdad que quiero revelar, es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y la transformación significa que usted y yo llegaremos con nuestra propia esencia y personalidad a la presencia del Señor, pero con un cuerpo transformado. Carlos siendo Carlos, mi alma siendo mi alma, donde están mis emociones, mi voluntad y mis sentimientos. Eso no morirá, pero va a ser puesto en otro tabernáculo, como dice Pablo. Si este tabernáculo se deshiciere, dicen Filipenses, tenemos en los cielos uno más sublime y perfecto, hermanos. Y sí, es necesario que este cuerpo, este tabernáculo, esta prisión se disuelva, sea destruida o sea transformada. Si pasa muerte, en menos de 15 días, yo creo que en menos de una semana,
usted ya no estará porque el gusano comerá su carne y usted volverá al polvo de la tierra. Pero nuestra alma estará en la presencia del Señor. He aquí teniendo este deseo, dijo Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos amados, porque la resurrección del Señor significa triunfo, significa victoria. Su resurrección anticipa nuestra victoria también. Estamos ligados a Él. Por eso Pablo en el capítulo de Corintios 15, en el verso 21, empieza a hablar de la comparación o el aspecto de la tipología entre Adán y Cristo. Vamos a ver si llegamos allí en estos últimos minutos, hermanos. El Padre anticipa nuestra victoria. El Padre promete nuestra victoria. El Padre asegura nuestra victoria y usa el ejemplo que estamos acá, hermanos amados, de las primicias. Vamos a la siguiente parte del verso 20. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, recordemos, hermanos, la muerte no puede retener a Cristo, porque Dios le levantó, hizo sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible que Cristo fuese retenido por la muerte? ¿Por qué es imposible que Cristo sea retenido por la muerte? Él es la vida, hermanos. Es imposible, pero sin embargo, para Él, habiéndose humanado, habiéndose encarnado, como dice la misma escritura, en Hebreos 2:14, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, de la cual nosotros fuimos rescatados también, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Él es el Señor de la muerte ahora, ya no Satanás. Él da la vida y Él da y quita la vida, porque Él es el Señor. En el Salmo 16:10 que acabamos de ver, habla de la esperanza de los santos. Tenía uno en Job, pero ya lo mencionaré cuando llegue allá. Y habla también, no solamente, mis amados hermanos, entonces, verso 20 de 1 Corintios, certeza de la resurrección. Ahora, el hecho que no se puede discutir, Cristo ha resucitado. La victoria o la seguridad de la victoria sobre la muerte, Cristo son o es las primicias. Esta es una imagen de las fiestas judías muy interesante, mis amados hermanos. No voy a profundizar mucho porque quiero dejar para el otro domingo, para cuando vengan los demás, de cierta manera repetirles esta verdad. Porque, hermanos, no podemos dejar pasar por alto estas maravillosas declaraciones del Señor. Cristo, las primicias. Las primicias garantizaban la cosecha. Era una fiesta de los judíos que empezaba después de la Pascua. La fiesta de las primicias. El primer día después de la Pascua comenzaba la fiesta de las cosechas. El primer día después de la Pascua Cristo resucitó. Por eso Pablo lo relaciona. Los judíos entendían esto. Cristo es las primicias. Pablo habla de Cristo como primicias de los que duermen. El Señor resucitó el primer día de la semana. En la fiesta judía, el primer día de la semana, ellos comienzan la fiesta de las primicias. ¿Qué significaba eso? Que los judíos reconocen y dan a la fiesta de la Pascua otro significado. Ellos lo entienden de otra manera, una serie de fiestas y rituales. Pero las primicias tenían un sentido mucho más hermoso para nosotros que entendemos la verdad. El primer fruto de una cosecha, cuando los judíos llegaban, o el pueblo de Israel llegaba después de la Pascua, presentaba los primeros frutos de su cosecha y los llevaban al sacerdote. Y el sacerdote cogía las gavillas de esa cosecha y la mecía delante del Señor y presentaba delante del Señor como el inicio de una cosecha mucho mayor que vendría después. También simbolizaba la garantía, hermanos, de que el resto vendría, ¿cierto? Una garantía de que Dios bendeciría toda la cosecha. Ojo con esto, no es obligar a Dios a que bendiga, como algunos hoy ignorantemente declaran, decretan y quieren con pactos y cosas raras, extrañas, que no son nada de la palabra, obligar a Dios a que tenga que cumplir sus mundanos y carnales deseos. Pero el hecho de que el primer fruto se ofreciese a Dios, daba la seguridad, expresaba la confianza, la fe, de que lo que vendría después también sería bendecido.
y que es algo santo y aceptable a Dios. Eso era lo que significaba la fiesta de las cosechas. El primer fruto, una garantía por fe de que Dios seguiría trayendo su bendición por la cosecha, y que era algo santo y aceptable, apartado a Dios. Por eso cronológicamente Cristo es el modelo, garantía y causa de la resurrección de los creyentes. Por eso se le llama las primicias, hermanos. Qué hermoso entender esta verdad. Como Cristo es la primicia, el resto de la masa también será santa. El resto de lo que vendrá también será levantado. ¿Y quién es el resto de lo que vendrá? Nosotros. Cristo, las primicias de los que durmieron, es hecho. De aquellos que murieron en Él, confiando en Él, habiendo creído en Él. Tipológicamente la Pascua celebraba la liberación de Egipto, ¿cierto? La liberación de la esclavitud de Egipto. Para nosotros es la liberación del pecado. El primer día después de la Pascua, para nosotros, el día del Señor, o sea, el día domingo, que conocemos hoy como domingo, comenzaba la gran fiesta de la cosecha, que coincidía con el inicio de la recolección del tiempo de la cebada. Entonces la ley obligaba, o sea, era un mandamiento de Dios, llevar los primeros frutos de la tierra, del vino, del aceite, del ganado, e incluso del primogénito humano y animal, y consagrarlo a Dios. Hay iglesias que están haciendo esto en sus cultos, y esto no es correcto, esto no es bíblico, esto no es mandado por Dios, esto era para Israel. Pero hay iglesias que están haciendo cultos de primicias y cultos de consagración al Señor, aplicando este principio que no tiene nada que ver con lo que he visto que hacen en otras congregaciones. Simplemente se aplica a Cristo como el inicio, la primera cosecha. Porque al hacerlo, hermanos, por ejemplo, cuando ellos presentaban estos frutos ante el sacerdote, al hacerlo el pueblo confesaba: Dios es la fuente de provisión. Y al entregarlo primero, reconocemos que Él entregará lo demás. Porque las primicias son del Señor, le pertenecían al Señor y representaban todo el campo. Por eso la Escritura también dice: bendito todo aquel varón que abriere matriz. En cierta manera, yo por ser el mayor soy santo, dice la Escritura, ¿no? Porque tenía que haber sido consagrado al Señor en esa santidad. Dania también en cierta forma es santa porque ella rompió matriz. Y así cada uno es declarada santa o apartada para Dios. Si miráramos a Amy de pronto, que rompió matriz, es declarada para el Señor, apartada para el Señor si lo aplicáramos literalmente. Es así. Porque eso era lo que los judíos hacían. El primer varón o mujer lo consagraban a Dios. Señor, tómalo para ti. Sus primeros frutos y sus primeras cosechas. Entonces el sacerdote recogía lo que le presentaban, lo presentaba al Señor, lo bendecía. Por eso Cristo cumplió tipológicamente esta fiesta. Porque la ley, en Levíticos 23 está la ley: traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día después del día de reposo le mecerá. Entonces, hermanos, cuando eso se hacía era una señal de que el tiempo de la cosecha había llegado. Y la resurrección de Jesús fue la señal a los creyentes que Él habría de venir. Cuando dice que el Señor es las primicias, cuando dice Pablo que Cristo es las primicias, está diciendo: Cristo es la primera de las gavillas, una prueba y la garantía de que era aceptada por Dios y por tanto garantizaba la cosecha restante. Cuando Cristo se levantó de los muertos, eso era la primicia. Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Quinta seguridad para nosotros, hermanos. Ya vimos 4 primero al iniciar el mensaje. Quinta seguridad: Cristo es la primera cosecha. Y eso a mí me da la garantía que yo seré levantado, hermanos. Ahora, ¿debo buscar mi muerte? No. No nos hacen unos fanáticos pero si llega el momento de dar nuestra vida por Cristo, sabemos que nuestra primicia ya fue entregada. No tengamos temor, hermanos, de morir por el Señor, si así Él lo determina. Como la imagen es agrícola, y Pablo lo va a tratar desde el verso 29 en adelante, 35 en adelante, perdón, de 1 Corintios, como esta imagen que Pablo está hablando, los judíos la entendían, era de un tema agrícola. Ellos comprendían que lo que salió de la tierra primero representa lo que saldrá después,
que lo que entra desnudo saldrá diferente después. Ellos sembraban su semilla, pero resultaba el fruto que ellos ofrecían al Señor. Y Pablo lo tratará después en el cómo resucitarán los muertos. Eso llegaremos a verlo allá. ¿Cómo vamos a ser levantados? Porque Pablo comienza a declarar esta verdad, ¿no? ¿Cómo seremos entonces nosotros? Pablo, a través del verso 20 hasta el verso 33, más o menos, antes del segundo tema, Pablo habla del porqué de la resurrección. ¿Por qué vamos a ser levantados, hermanos? Porque Cristo son o es nuestra primicia de Dios, de los que durmieron. Tal vez Carlos duerme este año, bendito sea el Señor y conceda esa gracia, Señor. Tal vez muchos de ustedes dormirán este año, si el Señor así lo quiere. Pero hermanos amados, tanto los que estemos en vida como los que partamos por la voluntad de Dios, sabemos que tenemos la promesa de una resurrección segura, porque Cristo ha resucitado de los muertos. Tiempo pasado fue hecho en la cruz, 3 días después se levanta y es levantado a los cielos y él promete venir. Primicias de los que durmieron es hecho. La certeza de la resurrección, hermanos. Por eso Pablo dice, ahora Cristo ha resucitado. Yo espero, mis amados hermanos, ruego, oro, es mi carga emocional y espiritual, hermanos. Oro por ustedes, hermanos, para que la psiquis, la mente y el corazón de los que hoy me oyen también sea cambiado, sea tocado por esta verdad, para que dejemos atrás todas aquellas cosas. Pablo consideró basura y pérdida todas aquellas cosas por las cuales luchó por toda su vida. Él mismo se declara fariseo de fariseos, el más educado. Él no era un hombre pobre, un hombre de posesión, y él dejó todo por Cristo. Todo lo consideró como pérdida por amor a Cristo. Alguien puede decir, bueno, está bien para Cristo. Eso pasó con él. Él es el Hijo de Dios. Pero ¿por qué yo debería esperar resucitar? De pronto usted pueda preguntarse eso. ¿Qué me da derecho a esa esperanza? Bueno, es una buena pregunta, ¿cierto? Y Pablo lo responde a partir del verso 21 hasta el verso 22. Verso 21 y 22, él da la justificación, la ilustración de tipo. El Señor usa muchos tipos. Hombre, primer hombre, postrer hombre, primer Adán, postrer Adán. Y en estos dos textos va a hablar de el primer Adán. Vamos a terminar con Romanos capítulo 5, versículo 12. La resurrección, mis hermanos, mientras buscan, escuchen, no depende de nosotros. Depende de que Cristo ya resucitó. No es una resurrección simbólica, ya es un hecho consumado. Entonces, mis amados hermanos, la resurrección es cierta, corporal y gloriosa. ¿Y cómo sabemos? ¿Qué otra ilustración Pablo da? Bueno, Pablo va a hablar de la ilustración entre el hombre o el Adán y Cristo. ¿Y cómo comienza el verso 21? Porque ya que la muerte entró por un hombre, también la resurrección de los muertos vino por un hombre. Aquí vamos a ver eso el próximo domingo, mis amados hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La universalidad del pecado que viene a través de Adán, pero también veremos el próximo domingo la universalidad de la resurrección y la certeza de Cristo por el postrer Adán. Eso es lo que Pablo quiere enseñar ahora en los siguientes versos. Yo le exhorto, si alguno de ustedes todavía en este momento está en pecado, si en este momento alguno de los que están acá presentes aún no ha sido reconciliado con Cristo, hoy es el momento. Cuando oyereis hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones. Dios no quiere destruir esta generación de incrédulos, hermanos. Aquí hay buenos hombres y mujeres, santos hombres y mujeres creyentes, pero habrán algunos, por incluir el tema y aplicarlo al tema, que por no haber creído y en su incredulidad serán destruidos. Y Dios tenga misericordia de sus almas. Termino el texto. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Moriremos, pero ahora moriremos, hermanos, con la esperanza de nuestra resurrección. Padre celestial, Señor de la gloria, Señor amado, Señor,
Me faltó tanto para expresar, Señor, tanto para abrir mi corazón, Señor, delante de tu pueblo. Yo te ruego, Señor, para aquellos que no escucharon estas palabras de vida, Señor, que están en otras actividades, ruego, Señor, te suplico que de alguna manera hayan tenido en cuenta tu santo nombre en el día de hoy, Señor. Que hayan recordado la razón del por qué son hijos de Dios. Que hayan entendido el sacrificio y el costo de lo que significa para ellos ser ahora declarados hijos de Dios. Y también tener la promesa, la certeza, la seguridad, Señor amado, de que serán levantados de la muerte si llegan a dormir en Cristo. Porque hemos creído que Jesús murió y resucitó. Creemos también, Señor, que tú traerás con Jesús a los que hemos dormido, a los que dormiremos en Él. Y tenemos tu palabra, Señor, y tu regreso personal y directo también. Bendice tu iglesia acá, Señor. Transforma la mente de la iglesia, el alma de la iglesia y corporalmente en esa tipología del cuerpo, Señor, también como un cuerpo seamos transformados en estos tiempos tan difíciles, Señor. Que no seamos, Padre Celestial, como aquella generación en los días de Noé, que no entienden hasta que viene el juicio. Señor amado, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.